Gracias por la alabanza, jóvenes. Nos sentimos muy bien. La alabanza nos eleva para poder no solamente que la palabra sea sembrada en nosotros, sino tener la capacidad, la unción para nosotros mismos ser sembrados. Ayer decía el hermano Wesley que había una traducción en el capítulo, en el Salmo 2, que cuando habla acerca de honrar al rey, dice que es besar al rey. Esa traducción es una traducción más exacta, porque tiene dos sentidos. Una cosa es honrar, otra cosa es besar. Honrar es un nivel de relación, besar es otro nivel de relación. Una de las cosas que Jesús hizo cuando Él vino fue cambiar la relación con Dios. En los 4000 años primeros, la relación que el hombre tuvo con Dios fue de Dios y siervo. Esa era la relación que había. Él era Dios todopoderoso, un Dios inaccesible, un Dios invisible, un Dios todopoderoso, un Dios que muchos respetaban, pero que la mayoría no, y el siervo estaba en su lugar. Pero cuando vino el Hijo, cuando vino Jesús, una de las cosas que Jesús hizo fue cambiar esa relación, y eso es muy importante. Vemos en los evangelios que más de 20 veces menciona que Él subía al monte a orar. Los discípulos se iban a sus casas, pero más de 20 veces dice en los distintos evangelios que Él subía al monte a orar. ¿Y qué hacía allí? Bueno, lo que hacía esencialmente era cambiar esa relación. Ya no era una relación de Dios a siervo, sino de padre a hijo. Amén. Eso es lo que Jesús hizo un cambio en la relación. Por eso el énfasis del Antiguo Testamento, hay muchos salmos mesiánicos que está hablando de esta relación que iba a ser cambiada cuando viniera el Hijo. Ya no solamente es honrarle, otra cosa es besarle. Cuando hablamos de besarle, estamos hablando de dos personas que son iguales, de la misma naturaleza, ¿sí? Y entonces llegan a una relación más íntima. Por eso, estos salmos son salmos que tenían una proyección al Nuevo Testamento. Amén. Así que lo que Jesús hizo en la tierra fue cambiar esa relación. De hecho, uno de los motivos grandes por los cuales a él lo mataron es porque él ya no lo llamó Dios, lo llamó Padre. ¿Sí? Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Y los fariseos dijeron, blasfemia has dicho. Y fue una de las razones grandes por la cual fue matado. ¿Sí? Vamos a ver por qué esta relación fue cambiada. Vamos a leer un versículo en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer un versículo, el versículo 12. Anoche se me vivificaba este versículo y vamos a intentar desarrollarlo, ¿sí? Porque cuando Pablo dijo esto, es porque él tenía la revelación. Y vamos a estar viendo en la Escritura por qué Pablo dijo lo que dijo. En el versículo 2 dijo algo muy claro. No que lo haya alcanzado ya. El apóstol Pablo, recordemos, el apóstol Pablo tenía dones, seguramente ha sido el más grande ministerio, el más grande apóstol que ha habido no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Fue
un hombre que cambió la historia. Así que Pablo era un hombre tremendo, pero era como nosotros. Él tenía debilidades, tuvo muchos problemas, porque él supuestamente mató, encarceló, hizo sufrir a la gente. Recordemos que él estuvo allí a los pies de Esteban cuando estaba apedreándolo y no hizo nada. Vemos como este hombre es un hombre igual que nosotros, con las mismas tendencias del ser humano. Pero Dios lo escogió y él dijo, yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por mí. Así que, y él lo hizo pasar bastante mal en muchas cosas, naufragios, azotes, cárceles. Esta epístola está escrita desde la cárcel. Y recordemos, las cárceles no son como las de hoy, que son como hoteles de 5 estrellas, sino que eran como cuevas, como lugares húmedos, secos, con ratas, con cucarachas, poca comida, poca agua. Allí pegado al cepo. Él escribió esta carta desde allí. Y él dijo, no que lo haya alcanzado ya. Él sabía que no lo había alcanzado. Ni que ya sea perfecto. También él sabía. Él fue el que dijo en Hebreos capítulo 6, vamos adelante a la perfección, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y quiero dejar esto porque puede haber alguna confusión. Cuando dice dejando ya la doctrina de Cristo, no está diciendo que la olvidemos, sino está diciendo que sobre esas doctrinas edifiquemos. Son 6 doctrinas que hay que son la doctrina de Cristo y que deben de estar bien establecidas para poder seguir adelante a la perfección, ¿sí? ¿Sabéis cuáles son las 6 doctrinas? ¿Sí? Fe en Dios, arrepentimiento, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, pero esa sigue todavía. La tercera, ¿cuál es? Fe en Dios, venga, ayudarme. Fe en Dios, arrepentimiento de obras. Vamos a leerlo para que nos lo aprendamos bien, ¿sí? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6. Dejando ya los rudimentos de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de doctrina de bautismos e imposición de manos, ¿sí? De la resurrección de muertos y del juicio eterno. Son 6 doctrinas y son 3 grupos, porque el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios van juntas. La doctrina de bautismos y la imposición de manos van juntas, ¿sí? Y la resurrección de muertos y el juicio eterno van juntos. Ya lo veremos en otro momento, no es el tema hoy. Pero fijaros que cuando él fue el que lo dijo, así que vamos adelante a la perfección. Sin embargo, él dice, yo sé que no lo he alcanzado, sino que prosigo, en el 3:12 Filipenses, para ver si logro asir, o sea, coger aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Así que vemos que Pablo nos está indicando algo, y es, el final no es la salvación personal. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No te conformes con la salvación inicial, sino sigue adelante a la perfección para ver que Dios te escogió, Dios te dio la luz, Dios te dio el don de arrepentimiento para que tú siguieras adelante a la perfección, para que tú no solamente, Él te cogió a ti primero, porque Él te amó a ti primero. No es que tú le encontraste, es que Él te encontró a ti. Y ahora una vez que Él te encuentra, Él te prepara para que tú le puedas encontrar a Él. ¿Amén? Una cosa es Él en ti, que es la esperanza, es el don.
otra cosa es tú en Él, es el fruto, es el resultado de toda una vida. Amén. Así que vemos que este versículo nos está hablando de algo y es de lo que vamos a estar hablando, por lo menos en el caso mío en la convención, y es transformación. Dios no nos quiere en la condición que estamos, sino Él quiere que seamos transformados de gloria en gloria. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Usted quiere quedarse como está? Porque si se quiere quedar como está, puede hacerlo. Esto es voluntario, esto es libre. Dios no te va a forzar. Pero si tú quieres cambiar, tienes que seguir buscándole a Él. No solamente Él te encontró a ti, pero Él muchas veces se esconde. ¿Por qué se esconde? Para ver, para probarte, para ver si tú le amas a Él más que todas las cosas, o simplemente te conforma con lo que Él te dio, el don que Él te dio. Él te atrapó, pero ahora Él quiere que tú le atrapes a Él. Jacob, esto es una verdad que está desde el principio. ¿Sí? Es una verdad. Desde el principio Jacob fue muy bendecido, tenía la primogenitura y la bendición. Y ustedes ya saben cómo la obtuvo, por medio de truhanerías, de mentiras. Pero hasta que él no llegó a Peniel, fue cuando él atrapó a Dios. ¿Amén? Él había sido atrapado por Dios y Dios lo trató por muchos años. Recordemos la historia de Lea y de Raquel, cómo Labán lo engañó, cómo él tuvo que huir de su hermano, tuvo que llevar esa carga pesada en su vida. Dios lo trató, pero hasta que no llegó a Peniel, Dios nos lleva a un lugar donde necesitamos no solamente lo que Él nos dio como un don, necesitamos atraparlo a Él para ver que Él nos diga, déjame, y tú le puedas decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Amén. Y la bendición que Dios le dio, sí le dio una bendición. La bendición que Dios le dio, ¿cuál fue? Transformación. Un cambio de nombre, que significa un cambio de naturaleza. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, príncipe de Dios. Amén. Le estaba dando una proyección de transformación. Todo lo que Dios quiere es que Él te escogió en Cristo Jesús, no en ti, sino en Cristo en ti. Fuimos escogidos en Él. Así que Él te atrapó y te llevó a Cristo. Y ahora Él dice, ahora yo quiero que tú me atrapes a mí. Porque yo quiero levantar una esposa sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. La mancha, ¿cómo se quita la mancha? ¿Cómo se quita la mancha? ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. ¿Y la arruga cómo se quita? ¿Cómo? No. No. De unción no. Eso es muy fácil. El fuego. Con la plancha caliente. Así que Dios te da algo que te quita la mancha, la sangre, y Él te dice, ya estás listo. Ahora te voy a quitar la arruga. ¿Cómo? Con el fuego. Dios te plancha, te está planchando. Hoy día Dios te está planchando. Por eso Él quiere quitar tu arruga, para que formes parte de la novia. Amén. Así que, desde el principio, Dios quiso hacer algo, es traer a un hombre a su imagen y semejanza. Claro, Él sabía que Adán iba a pecar. Así que Adán nunca fue la respuesta de Dios. ¿Sí? Hay gente que piensa que si Adán no hubiera pecado, Adán nunca fue la respuesta para Dios. Él tenía a Jesús inmolado antes de la fundación del mundo. Así que la respuesta no era Adán, la respuesta era el segundo hombre, que es el primero en la eternidad. Amén. Él ya tenía, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando de Cristo, no de Adán. Porque el capítulo 1 de Génesis es
es un plan completo de Dios, muy esbozado, muy esquematizado, y después Él lo va desarrollando a lo largo de la Biblia. Ahora, ¿cómo podía Dios hacer esto? Nos lo dice en el capítulo 2. En el capítulo 2, creo que es el versículo 8 o 9, donde dice que Él sopló aliento de vida. Lo que Él quería hacer, solamente lo podía hacer con la vida. Amén. Era el único instrumento que Dios tenía para hacer y cumplir su plan. Y su plan era cambiar al hombre a su imagen y semejanza. Y lo tenía que hacer a través de la vida. ¿Por qué a través de la vida? Bueno, la vida, porque la vida es lo único que se mueve, lo único que crece y lo único que puede cambiar. La muerte no puede hacer ninguna de esas cosas. Si tú tienes un muerto aquí, está muy bien, porque no se mueve. Hay silencio, no se mueve. Hay paz de muertos. Pero la vida se mueve, crece, se ensancha, se multiplica y se transforma. Así que cuando Dios impulsó a Adán, le dio vida y lo dejó libre para que él pudiera decidir qué árbol quería tomar. Pero sabemos, él sabía que no iba a cumplir con su cometido. Así que 4000 años más tarde, él trajo a un hombre sin pecado. Y él nació ya habiendo sido lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de la madre. Y cuando él nació, él no se salió de la cobertura del Espíritu. Nunca se salió de la cobertura del Espíritu. Por eso hemos estado estudiando un poquito con los ancianos, que él nunca hablaba nada que no lo oyera del Padre, nunca hacía nada que no viera al Padre, no buscaba su propia gloria, aún no buscaba, la obra que hacía no era su obra, era la obra del Padre. Así que nunca se salió de la cobertura del Espíritu y por lo tanto él fue sin pecado. Amén. No podemos dejar de pecar. No, sí, podemos dejar de pecar. Porque si tú no te sales de la cobertura del Espíritu, tú estás sin pecado. Amén. Amén o no. Porque si te sales, aunque no hagas nada, ya estás en pecado. ¿Sí? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una raíz natural que es pecadora y que Dios no la acepta. Él quiere que Cristo crezca y que tú y yo menguemos. Amén. Dios siempre ha hecho esto con el hombre. Y Él tuvo que dar la ley, los mandamientos y las órdenes. ¿A causa de qué? A causa, diríamos, como cuando se nos pincha una rueda en el coche, tenemos que poner una de repuesto, pero nunca fue su plan. Su plan fue ministrar la vida. Él no le dijo a Adán, él le dispuso todos los árboles, le dispuso el huerto, él no le dijo, no le puso muchos mandamientos, solamente le dijo, de ese no coma, pero él lo puso delante del árbol para que él pudiera comer. Y cuando nos pone a Cristo, nos pone delante de Cristo para que comamos de Él. Todo lo que el hombre es lo que come. Por eso Dios siempre puso una dieta para el pueblo de Dios. Siempre. Aún a Jesús. ¿Qué comía Jesús? ¿De qué se alimentaba Jesús? Los israelitas fueron el maná y el agua de la roca. ¿Sí? Vemos, mantequilla y miel, hasta que supiera discernir lo bueno de lo malo. Jesús también estaba en la dieta. Y nosotros necesitamos dar una dieta. Estamos hablando de qué nos estamos alimentando.
Si tú te alimentas de otra cosa, es muy difícil que crezcas. Para tú crecer espiritualmente te tienes que alimentar de la dieta de Dios. Amén. Y eso va a producir en ti, va a multiplicar la vida. Vas a estar sano espiritualmente. Y eso va a inundar tus pensamientos. Eso va a inundar tus emociones. Eso va a tomar parte en tus decisiones. Pero si tú te alimentas de todo lo demás, entonces siempre vamos a estar en error. Amén. Así que Dios siempre quiere un cambio. Dios siempre quiere lo que Dios está diciendo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Ahora, ¿todos qué significa? ¿Todo el mundo? No, estaba hablando al pueblo. Tenemos la oportunidad de ser cambiados de naturaleza. Amén. Tenemos la oportunidad de ser cambiados de naturaleza. Dios siembra algo, pero no recoge lo mismo que sembró. Siembra el grano desnudo. Tú no solamente estás aquí para que se siembre en ti. Eso es, todos los cristianos quieren. Yo soy la tierra y ahí viene el predicador que va a sembrar la semilla. Está bien, eso es un nivel, eso está bien. Tú tienes que... Pero llega un día en que tú tienes que descubrir que tú eres la semilla. Tú eres el que tienes que ser sembrado. Aún Jesús vino en forma de semilla. Por eso él habló tanto acerca de la parábola del trigo. ¿Cómo es? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿De quién estaba hablando? De él. Él era la semilla. Por eso él tuvo que ser sembrado en la cruz. Y por eso nosotros estamos aquí. Si no, hubiera sido un buen profeta, pero no hubiera traído salvación y vida eterna. Y no hubiera levantado la luz y la inmortalidad. Hubiera sido un buen profeta, como Elías, como Moisés, pero ellos no nos trajeron vida. Pero él trajo la vida porque la sacó a luz después de ser sembrado. Y lo que estamos recogiendo, lo que hemos recogido ha sido el fruto de su siembra, de su persona que fue sembrado. Amén. Entendamos bien estas cosas. Así que Dios siempre siembra, Dios tiene... pensemos en esto. Dios comienza en el Génesis con un jardín, con un huerto. ¿Por qué un huerto? Porque en su mente estaba sembrar. Hay que sembrar. ¿Y cómo termina en Apocalipsis? Con una ciudad. Amén. Comienza con un huerto donde hay que sembrar y donde estaban todos los materiales. En el río Gihón estaba el oro, la plata, el ónice, las piedras preciosas. Pero si vamos a Apocalipsis 21 y 22, vemos que el muro de la ciudad, el cimiento de la ciudad, ¿de qué estaba hecho? De los materiales que había en el huerto. Amén. Primero Dios siembra y ahora coge esa siembra a lo largo de la historia y está edificando una ciudad. Él termina con la edificación completa de su casa, porque Él quiere morar en su templo para llenarlo de toda su gloria. Amén. Siempre hablamos de cambio, siempre. Simón, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Jeremías, otros que el profeta, otros... ¿Y tú qué dices, Simón? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso desde ahora no te llamarás Simón, sino Pedro.
cambio de naturaleza, una petrificación. Amén. Siempre Jesús está hablando de cambio, de transformación. Y es lo que vamos a estar viendo. Amén. Jesús en el Nuevo Testamento, recordemos en las bodas de Caná. Las bodas de Caná, ¿de qué estaba hablando? Cuando le piden que no había vino, a los siervos les dijo, llenad las vasijas de agua. Es lo único que podemos hacer los siervos. Los siervos nada más que podemos llenar las vasijas de agua. ¿Del agua de qué? Del agua de la palabra. Eso es lo único que podemos hacer los siervos. Llenar las vasijas del agua de la palabra. Pero el que transforma el agua en vino es Cristo Jesús en ti. Tú puedes quedarte con el agua, con el conocimiento, pero no tener vida. El único que puede hacer el cambio es Cristo Jesús dentro de ti. Dios siempre está hablando de transformación, porque Él ve al hombre y dice, con este no puedo hacer nada. Así en esta condición no puedo hacer nada, pero voy a cambiarlo por medio de mi espíritu. Amén. Así que el conocimiento es bueno, sí, es bueno, si lo ponemos en su exacto lugar. O sea, el conocimiento no es nada. Si, por ejemplo, usted conoce muchas propiedades de la leche, ¿sí? Y usted sabe que es blanca, que tiene vitaminas, que tiene tal, que tiene cual, que es muy buena. Pero si usted no se la bebe, no le hace efecto. Todo su conocimiento no sirve de nada para su crecimiento. Tiene que practicar el beber la leche. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Bien, entonces vamos a ir, ya que es lo único que Dios quiere es que la vida crezca dentro de nosotros, porque la vida está dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Lo dudamos de eso? No hay duda de eso, ¿no? Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. La vida en nosotros está dentro. El que cree en mí tiene, no dice tendrá, dice tiene vida eterna. Y hay muchas escrituras que podríamos traer para decir que sí, ciertamente tenemos vida eterna dentro de nosotros. Dios, como dice el libro de Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. Porque Él quiere que tú le conozcas a Él. El problema es que tú eres temporal. Por eso Él puso en ti una parte que es eterna, que es tu espíritu. ¿Para qué? Para que tengas la oportunidad de vivir toda la eternidad conociéndole a Él. Nosotros no conocemos a Dios. Nosotros hemos visto una luz. Hemos visto una luz, como Pablo vio en el camino de Damasco, una luz. Hemos sido iluminados, pero realmente nosotros no conocemos a Dios. Es un Dios bastante desconocido para nosotros. De hecho, se mueve y no lo vemos, no lo reconocemos. Te está hablando y no conoces su voz. Te confundes. Tenemos que seguir conociendo al Padre. Amén. Y ya no es un Dios lejano, ya es un Padre nuestro, que aunque estás en los cielos, yo tengo acceso a ti. Amén. Así que vamos a ir al libro de Cantares. Vamos a estar trabajando un poquito sobre el libro de Cantares. El libro de Cantares, hay muchos, es un libro, es una carta de amor, es una carta, es un resumen de la Biblia.
Es un resumen de la Biblia. Y es muy hermoso, muy bonito y también muy sufridor. Aquí hay dos personajes principales. Uno es el amado y otro es la amada. El amado es el Señor. La amada es la iglesia. Amén. Yo quiero que leamos en el versículo 1 para conectar con lo que se dijo ayer. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Salomón escribió esto 2500 años antes de Jesús. Así que él tuvo una revelación. Esto que está aquí en el libro de Cantares no es un cuento, es una revelación de lo que Dios quiere hacer para transformar a su pueblo. Y mira lo que dice el versículo 2, el anhelo de la amada. Oh, si me besaras con los besos de tu boca. Vamos a conectar con lo que se dijo ayer. Esta mujer era una buscadora, así como tú y yo tenemos que ser. Tenemos que ser buscadores de Dios. En todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos donde tú estás en el desierto, si estás en la ciudad, si estás en tu trabajo, tenemos que ser buscadores de Él. Y como somos la iglesia, tenemos que decir que somos parte de la buscadora, ¿sí? De la sulamita. Y la sulamita, el anhelo de su corazón es, oh, si me besara con los besos de su boca. Porque querían una relación íntima. Ahí está el primer versículo. Era el anhelo. Pero ¿cómo podía ella llegar a eso? ¿Cómo podía llegar? Y Dios comienza un trato con esta mujer. No podemos estudiar todo el libro porque sería muy extenso, nos llevaría semanas y semanas para ver cada escritura. Pero vamos a hacer un extracto para ver que Dios quiere tu transformación. ¿Y cómo lo hace? Amén. Así que vamos a ir primero al versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer primero el 1:4. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Oh Dios, atráeme y en pos de ti correremos. ¿Qué nos está diciendo? Que no tenemos capacidad para poder acercarnos a Él, a menos que Él nos atraiga. Amén. A menos que Él nos atraiga. Por eso el Señor dijo en el Nuevo Testamento, si yo fuere levantado en resurrección, estaba hablando, a todos atraeré a mí mismo. Así que hay un poder de atracción de Jesús. Y tú tienes que dejar ser atraído por Él. En el versículo 9 comenzamos y decimos, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga. Es un nivel de relación. Amiga mía. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Oh, así Él nos vio. Nos vio como una yegua loca, que lo único que sabía arrastrar eran los carros de Faraón. Traía todo el bagaje de Egipto. Sí, había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de dentro de ella. Pero Dios
Así como Abraham los sacó de una tierra idólatra de Ur, así al pueblo de Israel los sacó de Egipto. Y él sabía que Egipto estaba en los tuétanos de los huesos de esos hombres y mujeres, porque se habían llevado 430 años allí, varias generaciones. La generación que salió no conocía otra cosa, pero a causa del clamor que activó la memoria de Dios, dice, y Dios se acordó del clamor. Por eso tu clamor tiene que ser de tal magnitud que active la memoria de Dios. Amén. No lo dejes. Activa, tienes que activar la memoria de Dios. Padre, tú me dijiste a mí tal cosa. Reclama lo que Él te dijo en humildad. Padre, tú me has dicho que tú vas a hacer esto en mi vida. Yo quiero clamar y clamar hasta que active. Jesús, Dios, se acuerde. Dice que se acordó de su pueblo a causa del clamor que había en ese pueblo. Estaba siendo oprimido. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió hasta ver que hubiera ese clamor que activara su memoria. Así que, como a yeguas de los carros de Faraón, pensemos, traíamos todo el bagaje de Egipto. Dios, cuando el Señor nos limpia con la sangre, lo que Él y nos mete en Cristo, lo que Él ve es Cristo. Pero tú, fuera de Cristo, eres el mismo. Tú tienes las mismas tendencias, los mismos pecados, la misma concupiscencia. Tu alma está hecha al mundo, no a Dios. Pero hay un impacto del Espíritu en tu vida a causa de la atracción que Él ha hecho a ti. Él te amó a ti primero. Amén. Tú no puedes amarle a Él si Él no te ama a ti primero. Tú no puedes ir a Él si Él no te atrae a Él. Pero a Él no le importó. Él dijo, yo voy a cambiar. Si esta mujer es capaz de soportar el cambio, yo la voy a cambiar. Amén. Estamos aquí porque queremos transformación. Esa es la palabra del Evangelio. A ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui asido. ¿Cuándo fuiste tú asido? Cogido por Dios. En tu conversión. Dios te atrapó y dijo, este es mío. Se lo quitó al príncipe de este mundo. Este es mío. Yo he pagado por él, lo he comprado, entonces es mío. Ahora, en esa atracción tú empiezas a decir, yo quiero coger algo más. Yo quiero atraparle a él, no soltarlo. Amén. Así que, como dice aquí el versículo, dice aquí, a yeguas de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Eso solamente lo puede decir el Señor, ¿sí? La atrajo, la llamó, fue el llamado que tuvimos al principio. Y Dios, en el versículo 15, ahí comienza a haber un primer cambio. En el versículo 15 comienza a haber un primer cambio. Esta buscadora, ella decía, ay, si me besara con los besos de su boca. Y él decía, yo estoy listo, pero tengo que hacer algunos cambios en ti para llegar a ese nivel de relación. ¿Sí? Primero te llama y ahora comienza a trabajar contigo. En el versículo 15 que dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Todavía era su amiga. He aquí eres bella.
Recordemos que las yeguas de los carros de Faraón eran caballos hermosos. Tus ojos son como paloma. Bueno, ya lo estamos estropeando. Al caballo hermoso, a esa yegua preciosa que sale de los carros de Faraón, que la vemos si es una jaca preciosa, ahora le ponemos unos ojitos de paloma. Imaginaos qué cosa más fea. Caballo grande, hermoso, precioso, y le ponemos ojitos de paloma. Y decimos, pues yo no sé si el cambio es bueno o no. No, de momento es muy bueno, pero externamente, en lo natural, no lo vemos. Pero Dios nos dio una visión al principio, hace 50 años. Hace 50 años Dios nos dio una visión. Amén. Nos puso a ese caballo, a esa jaca loca, a esa yegua loca que estaba caminando por todo lugar y creía que era hermosa y que tenía fuerza natural, porque la yegua lo que tiene es fuerza natural. Así somos nosotros. Y es de lo que Dios quiere quitarnos. Pero primero Dios te dio una visión, porque Él no va a hacer nada por fuerza. Él te va a dar primero una visión. Al principio tuvimos una visión. Para nosotros en aquel tiempo no había hora, no había tiempo. Todo era el Señor. Las reuniones nuestras tardaban 5 horas, 6 horas. Las predicaciones tardaban 3, 4 horas cada uno. Ahí saltábamos, nos dormíamos y nos despertábamos en la reunión otra vez y todavía seguía el predicador predicando. Pero no nos importaba porque había una visión. Amén. Porque la visión es necesaria. Pero hubo un error ahí. Y es que nosotros nos creíamos, porque habíamos visto lo que Dios quería, ya estaba hecho. Y hubo muchos errores, porque creíamos que la visión que teníamos significaba que ya estaba hecho en nuestras vidas. Y eso fue el error en que muchos entraron o entramos, ¿sí? Me meto yo también. Porque tener una visión significa tener una dirección a dónde caminar, pero no significa que esté hecho. Amén. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Decimos, Señor, ya no vamos a morir, ya no vamos a morir. Vámonos a las comunidades y tiramos las lavadoras, tiramos todo, lo vendemos todo, nos vamos allí y ahí está la yegua con su fuerza natural, todavía actuando. Sí, con una visión, pero la fuerza natural del hombre todavía estaba. Lo estaba haciendo él, el hombre, no Dios. Nosotros lo único que teníamos era la visión. Por eso llegamos a las comunidades y hubo mucho error y mucho pecado. Porque la yegua tenía solamente los ojos, pero todavía llevaban los carros de Faraón detrás. Todavía tenía la fuerza natural. Y lo que hacía, lo hacía en su fuerza natural. No era Dios quien lo hacía, era Él. Nosotros queríamos hacer la obra. Señor, dinos qué haremos y lo haremos. Moisés, ve tú arriba, oye de Dios. Y cuando baje, nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Y Dios dice, yo no reconozco nada que no haga yo mismo. ¿Amén? ¿O digo otra vez? Él no reconoce nada que no haga Él en ti. Por eso, aquellos discípulos que llegaron, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Ah, ¿lo habéis hecho ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque Él solamente reconoce lo que Él hace, no lo que el hombre religioso hace. Amén.
Por eso en nuestros consejos tenemos que buscar al Espíritu para que sea Dios quien lo haga. En nuestras reuniones, buscar al Espíritu. En nuestras predicaciones, buscar al Espíritu para que sea Él quien lo haga. Que ministre Él. Él es el que tiene que ministrar, no nosotros. Y tú solamente es un trabajo de rendición. Por eso las alabanzas son necesarias. Porque la alabanza lo que hace es rendición. Señor, me rindo a ti para que tú trabajes en mí la obra que tú quieres hacer. Amén. Así que ahora tenemos ahí una yegua con mucha fuerza, con los caballos, los carros de Faraón detrás, pero tenemos una visión. Hay dos ojitos. Recordad esto de los ojos, porque vamos a ver cómo Dios cambia también eso. Vamos a ir al capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 2. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Todavía sigue siendo su amiga. No hay más nivel. Aunque Dios te dio una visión, no has aumentado tu relación con Dios. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora Dios nos trae un cambio. Un cambio, estamos hablando de naturaleza. Es un lirio. ¿Qué es un lirio? Es una florecilla tan pequeña que las bestias del campo la pisan. Pero Jesús dijo, los lirios del campo se visten con más hermosura que Salomón, porque los vestía Dios. El lirio lo que representa es la misericordia de Dios. Tú tienes que entender que cuando tú te acoges a la misericordia, tu fuerza natural empieza a desvanecerse dentro de ti. Cuando tú empiezas a decir, yo no puedo hacerlo. Podría intentarlo, pero no quiero ni intentarlo. Es la misericordia de Dios la que te mantiene en el camino de la justicia. Por ti mismo, tú y yo somos una yegua con mucha fuerza, tratando de hacer lo que quiere hacer. Pero el lirio, la misericordia de Dios, Dios hace un cambio, otro cambio. De yegua te da una visión y ahora ya no eres una yegua, ahora eres un lirio. Atiendes a la misericordia de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir ahora al 2:14. El lirio representa lo que representa, hermanos, es fe en Dios. Empiezas a aumentar tu fe en Dios. Tienes la visión, y lo intentas con tu fuerza. Pero cuando salimos de las comunidades, cada uno tuvo que decir, Señor, ¿fue mentira lo que tú nos dijiste? No, fue verdad, pero no a tu manera. Tenemos que hacerlo a su manera. Y comenzamos a bajar nuestra fuerza natural, y acceder a la misericordia de Dios, al beneplácito de Dios. Señor, por favor, hazlo tú en mi vida. En el 14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes,
muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amén. ¿De qué habla la roca? ¿De qué habla la hendidura de la roca? Esto es una parte vital. Tú empiezas a entender y hasta aquí todavía tú no has entendido nada. Pero ahora en este cambio tú empiezas a entender algo acerca de cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios es que tú seas sembrado. Por eso la roca, que es la roca de nuestra salvación, es la roca del cual bebemos el agua, es la roca que seguía al pueblo. ¿Una roca le seguía? Sí, eso dice en 2 de Corintios, que la roca seguía al pueblo. Si no, ellos que iban de jornada en jornada, ¿cómo sacaban agua de la roca? Porque la roca se movía. Qué milagro tan grande, ¿no? Milagros tremendos. Y nosotros lo decimos así, pero la roca, que es Cristo, le seguía. Pero esa roca tenía una hendidura, tenía una herida. Hermanos, aquí empezamos a entender algo nuevo. Aquí, en este cambio, empezamos a entender algo nuevo. Que ya no se trata de que Él me dé y me dé y me dé, sino que ahora yo voy a esconderme en la herida de Él. Amén. Y voy a estar muerto con Él y sepultado con Él y sentado en la diestra del Padre con Él. Sin Él, ¿qué soy? Nada, una yegua loca y religiosa, porque ahora tengo visión. Y nos hemos hecho muy religiosos a causa de decir, yo tengo visión, pertenezco al mover de Dios, y los demás son unos desgraciados que no saben nada. Pero nosotros, nosotros. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en que Dios te tiene que enseñar a esconderte dentro de la roca, en la herida de la roca, en la oscuridad de la roca, donde tú no sabes nada. Tú tienes que llegar a esa experiencia en Dios, donde no sabes nada. ¿Qué hago, Señor? Mis impulsos, mi ira, mi soberbia, mi concupiscencia, escóndete en la herida de la roca, en la oscuridad, donde Él es la única luz que vas a encontrar. No van a ser tus pensamientos, ni tu conocimiento bíblico, ni nada. Es Él, que de pronto Él se ilumina en tu vida. Amén. Esa es una experiencia que usted tiene que pasar. Eso es la cruz. Lo que más usted quiere estar cerca del trono de Dios. ¿Quién quiere estar cerca del trono de Dios? ¿Nadie? ¿Todos? Queremos estar cerca del trono de Dios. Pues yo te digo, lo más cerca del trono de Dios que tú vas a estar es en la cruz. La cruz y el trono están conectados por un camino que es un camino que no ha conocido ave, ni león la ha pisado. Es un camino virgen. Nadie la vio, nadie lo conoce, nadie sabe. Pero cuando tú estás en la cruz, tú estás conectada con el trono. Amén. Tú ahí oyes la voz de Dios. Tú ahí eres consolado, consolada. Tú ahí estás descubriendo un mundo que antes no conocía. Es pasar de la esfera natural a la esfera espiritual. Amén. Porque hay lugares espirituales que nosotros no conocemos.
aunque pertenezcamos al mover de Dios. ¿Sí? Y tengamos mucho conocimiento. El conocimiento envanece. Dios quiere que lleguemos a un fruto que es el amor. Amén. Fijaros que todo lo que hemos visto hasta ahora tiene mucha personalidad. La yegua, la determinación, la visión, la paloma, la roca, todo tiene mucha personalidad, mucho de mí. Todavía estamos participando. Estas 4 figuras que vemos al principio, estamos haciendo que nosotros también participemos de eso. Pero a partir de ahora vamos a ver figuras y sombras que no tienen personalidad. Ya tú estás a un lado. Lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ir al versículo. Vamos a ir al capítulo 3, el versículo 6. Esta es la 5ª figura. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Sí? Cuando hablamos de columna, hablamos de algo sólido. Cuando hablamos de humo, hablamos de algo que nadie puede atrapar. ¿Sí? Columna de humo. La columna es algo sólido. ¿Por qué sólido? Ha sido llamada, ha estado siendo tratada en el desierto. Y muchas veces el desierto es ahí en la hendidura de la peña. ¿Sí? Vemos como Dios está diciéndonos, ahora eres fuerte, eres sólido. Has salido del desierto. ¿Cuál es ese desierto? Es el desierto de tu alma. Tu alma en sí misma es un desierto. ¿Por qué? Porque tu alma por sí misma no tiene vida. Que alguien, su mamá, coja a esta niña. ¿Por qué el alma del hombre es un desierto? Porque no tiene vida. Donde tú tienes la vida es en el espíritu. Y Dios te está diciendo, sal del desierto de tu alma hasta que yo la vivifique. Y cuando sales, ahora eres fuerte. Eres una columna. Pero nadie te puede atrapar. Porque nadie puede atrapar tus pensamientos. La televisión dice que va a venir un terremoto por allí y tú no te asustas. No te puede atrapar. Tus sentimientos, los hermanos no me aman. Tú no puedes ser atrapado por eso. Son tus sentimientos. Tú tienes que orar a Dios y descubrir qué es tus pensamientos. Tú no puedes estar volando. Tienes que sujetar tu pensamiento. Por eso tenemos que salir del desierto de nuestras almas hasta que Dios la vivifique. Amén. Hasta que la palabra atraviese nuestra alma, como dijo María, y una espada atravesará mi alma. Amén. Pero mira lo que dice el siguiente. El versículo siguiente es la 6ª figura. Dice, he aquí, está hablando del hombre de la mujer, de la sulamita. He aquí la litera de Salomón,
60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Uy, ahora ya no es una columna, ahora es una litera. Una vez que hemos salido del desierto de nuestra alma, ahora ocurre algo muy importante, y es que Dios puede descansar en nosotros. Dios nos está haciendo hombres y mujeres confiables, porque cuando tú saliste de Faraón, cuando tú estabas todavía solamente pidiendo y pidiendo, no eras una persona confiable para Dios. Pero ahora que has salido del desierto de tu alma, que has dejado tus pensamientos atrás, tus sentimientos, tus emociones, que has dejado atrás todo eso, ahora dice, este es confiable, este es un hombre confiable, una mujer confiable, puedo descansar en él. Y además tiene la capacidad de entrar en guerra espiritual. Amén. Tiene la capacidad de entrar en guerra espiritual. Por eso dice ahí, 60 valientes la rodean. Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Dice, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. ¿Qué estaba hablando? De un ejército. Dios comienza a verte a ti, que tú ya eres su ejército. Él está descansando en ti. No solamente tú descansas en Él, ahora Él descansa en ti. Amén. Eres una litera. Pero ahora vamos a seguir viendo. Porque Él no quiere solamente descansar. En la siguiente dice, el rey Salomón en el 9 se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Amén. Una carroza. Ya no solamente es litera, ya no solamente necesita descansar. Ahora él necesita moverse, movimiento. Tú eres una persona confiable, eres una persona en la que él puede descansar, en la que él dice, vamos, y tú vas. Quieto, y tú te quedas quieto. Es una carroza, no solamente una litera. Habla de movimiento en Dios. Ve a predicar allí. Y tú vas. Porque tú eres una carroza. Tienes la capacidad de moverte en Dios. Ya no eres una yegua loca con los carros de Faraón. Ahora eres una carroza con otro tipo de animales delante. Ya el énfasis no es la yegua, el énfasis es la carroza. ¿Por qué? Porque antes la yegua era la loca que llevaba los carros, pero ahora el énfasis es la carroza, que es donde va el Señor. Tú ya no eres la yegua, ahora eres la carroza, donde el Señor se mueve en ti. Amén. Transformación. Esa es la palabra. Transformación. Y cuando Él descansa en ti, y Él se puede mover en ti, y tú eres una persona confiable, viene la octava figura. Vamos a leerla en el versículo siguiente. Dice, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Nos invita a salir a ver al rey. Ahora ya no es solamente una litera donde descansa el Señor. Ya no solamente es una carroza donde se mueve el Señor. Ahora el Señor invita a las doncellas a salir para ver una corona. Ahora ella
es como Salomón con una corona. Por eso la mujer es la gloria del varón, es la corona del varón. Amén. Transformación, cambio en nuestra vida personal. Amén. Amén o no. Ahora, todavía no estamos hablando nada corporal. Todavía no hemos hablado nada corporal. Estamos hablando todo individual. Es esa relación de padre e hijo, donde Dios ha hecho que tú puedas ser confiable, que Él pueda descansar en ti, que Él se pueda mover en ti y que tú seas la gloria del varón. Seas una joya de la corona. Amén. Como individuo, las 8 primeras figuras son individuales. Todavía no estamos hablando nada corporal. Amén. A partir de ahora, las figuras que vamos a hablar son corporales, porque Dios no te eligió a ti como algo, sí, como algo especial, pero no como un individuo solo. Él quiere incorporarte en un cuerpo de muchos miembros. Amén. Y vamos a ver a partir de ahora lo siguiente. En el 12, dice: en el 4:12, perdón. En el 4:12. Fijaros en algo. Cuando hablamos de todo lo que hemos hablado, lo que Dios está haciendo es lo que Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es este siglo? Egipto, Babilonia, de donde fue llamada la yegua. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Si ustedes ven un cerebro sin lo externo, un cerebro, ustedes lo habréis visto muchas veces, vais a ver que es muy parecido a un huerto. Tiene muchos ramales. Si uno echara agua ahí, el agua se iría por todos los ramales, regando todo. Porque Dios tiene en su mente la siembra, el huerto. ¿Sí? Y cuando el Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrá un río. ¿Es verdad esto? ¿Cómo? ¿Un río nada más? Ríos de agua viva. No va a ser un río, ríos de agua viva. Van a inundar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pensamiento, emociones. Por eso Él tiene la capacidad, el Espíritu, de inundar todo nuestro ser con los ríos de agua viva. Aún nuestro cuerpo todavía se enferma, pero Él tiene la capacidad de sanarlo, porque Él tiene ríos de agua viva para sanar tu tierra. Amén. Por eso transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay un entendimiento natural, pero hay un entendimiento que proviene de los ríos de agua viva, espiritual, donde Él puede inundar todo lo que tú eres, todo lo que tú anhelas. Señor,
¿quién me besara con los besos de tu boca? ¿Lo quieres? Yo te voy a llevar a ese lugar de relación. Nadie te puede llevar, Él te puede llevar. Señor, atráeme y en pos de ti correremos. Amén. Vamos a ver, aquí comienza, mirad lo que dice aquí en el 12. Huerto cerrado eres. Ya no es un individuo, ahora es un huerto. Por eso el ser humano es un huerto. Cuando él plantó el huerto en el jardín, lo que él estaba hablando era una profecía. Estaba haciendo una profecía para que nosotros la entendamos. Cuando él puso a Adán delante de los árboles y él escogió comer del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, lo que ocurrió allí fue algo espiritual, porque ese árbol fue plantado dentro de Adán. Por eso es que nosotros, todos los que venimos de Adán, tenemos una naturaleza corrupta y corruptible. ¿Amén? Así que el huerto, ahí estaba Adán. Y cuando él come, lo que él hizo fue plantar el árbol dentro. Pero cuando vino Cristo y tú le recibiste, ¿qué ocurrió? Que Cristo se plantó dentro de ti, el árbol de la vida. Así que tú ahora, como creyente, eres un huerto con dos árboles, muchos más, pero dos. El árbol del conocimiento por la descendencia de Adán, el árbol de la vida a causa de la fe en Cristo. Amén. Así que somos un huerto con dos árboles. Todavía tenemos dos árboles, porque tú tienes la oportunidad y la libertad, como lo tuvo Adán, de comer del árbol que tú quieras. Está disponible para ti. Si tú quieres tomar del árbol del conocimiento, ahí está. Si quieres comer del árbol de la vida, ahí está. En tu propia vida. Por eso Él nos tipifica como un huerto, donde Él quiere plantar una naturaleza. De hecho, la plantó. Y conforme tú comes y comes y comes y comes del árbol de la vida, ese árbol se va a reproducir dentro de tu huerto. Amén. Mira lo que dice aquí. Huerto cerrado eres, hermana mía. Y mira lo que dice. Ya no es amiga. Hasta aquí la estaba llamando amiga. Pero cuando hemos leído que ella es corona del rey, estamos hablando de que ya hubo un matrimonio. Ya hubo un matrimonio. Y ahora en el 12 dice, en el 4:12, huerto cerrado, hermana mía. ¿Por qué dice hermana? Porque somos de la misma naturaleza, pertenecemos al mismo Padre. Y dice Jesús en el Nuevo Testamento que Él no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Dice, esposa mía. Ahora ya es esposa. Ya hay un nivel donde ya hay besos de su boca. Y dice, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granado, con frutos suaves de flores de aleña y de nardo. El huerto ahora es un paraíso. Pensemos en esto. Ahora ya no es un huerto simple. Ahora ya el huerto, a causa del amado, es un paraíso. ¿Paraíso de qué? De granados. ¿De qué habla el granado? ¿De qué habla el granado?
¿De qué habla el granado? Usted sabe, la granada es muchos granitos. Habla de corporeidad. Está hablando de algo corporal, no individual, corporal. Amén. Así que ahora el huerto se transforma en un paraíso de granados. La esposa no es individual, es una esposa corporal. Fuente, mira lo que dice el 15, en el versículo 15, dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. En ese huerto, que es un paraíso, ¿cuál es la característica? Que las aguas han sido liberadas. Las aguas han sido liberadas en el huerto y corren por todos los canales. Ya no está limitado a nadie ni a nada. Ya estamos viviendo en un huerto, pero ahora el huerto es un paraíso de granados. Y hay una capacidad de esas aguas que han sido liberadas, como las aguas que corren del Líbano. Aguas libres que van a canalizarse a través de tu alma. Ya tu alma ahora no es un desierto. Ahora tú tienes salvo tu espíritu y está salvo tu alma también. Tu alma ha sido renovada a causa de la liberación de las aguas del espíritu. Y han inundado todo tu ser. Pensamientos, sentimientos, emociones, todo. Tu mente ha sido clarificada. Ahora ya no, tu mente ya trabaja bajo la mente de Cristo. Gloria al Señor. ¿Podéis decir amén? Y estar contentos, porque hay una esperanza para el pueblo, pero no hemos terminado. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, ¿dónde lo dice? En el verso 10, perdón, en el verso 4 del capítulo 6, 4. Dice, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Ahora ya no es un huerto solamente, es una ciudad, la ciudad amada. Pensemos, comenzamos con un huerto, terminamos con una ciudad en el libro de Génesis. Imponente como ejércitos en orden. Ahora estamos listos para la batalla final. Ahora, corporalmente, estamos listos para la batalla final. Ya nada ni nadie nos puede parar. Amén. Mirad en el 7, el versículo 4. Vamos a ver la 11ª figura. Son 12. La 11ª figura dice, tu cuello como torre de marfil. El cuello habla de las decisiones que la mujer toma. Ya son correctas, son firmes como una torre de marfil. Pero ahora viene algo muy interesante.
Dice, tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bat Rabín. ¿Cómo eran los ojos de la yegua? ¿Cómo eran los ojos de la yegua? Como paloma. Eran pequeñitos, tenían una visión espiritual. Pero ahora, corporalmente, estamos en el tiempo corporal, donde dice que nuestros ojos son como los estanques de Hesbón. Los estanques, la visión ahora se ha ensanchado. Ya no es como un ojo de paloma, ahora es como un estanque. La visión se ensanchó porque hemos entrado en el nivel corporal. Ahora ya no es uno el que predica, ahora ya es muchos los que tienen la revelación. Ya no es, Dios no está buscando un hombre grande, Dios está buscando una esposa sin arruga y sin mancha. Amén. Dios no está buscando Abrahames, ni Davides, ni Salomones. Ahora Dios está buscando un cuerpo de muchos miembros. Amén. Así que tenemos ahora una visión ensanchada. Sí, antes teníamos la proyección. La paloma ve así, pero ahora la visión se ha ensanchado. Nuestros ojos son como estanques. Amén. Y el estanque tiene agua. Está mirando a través de las corrientes de las aguas. Gloria a Dios. Tenemos una mente cristalina, una visión cristalina. Nosotros mismos somos transparentes delante de Dios. Por eso, el jaspe en el capítulo 21 y 22 de la ciudad, el jaspe está muy en la ciudad, muros, la calle. ¿Por qué? Porque el jaspe es una piedra transparente. Y Dios quiere transparencia en nuestras vidas. No rincones ocultos, no pecados ocultos, no intenciones ocultas, no malicias ocultas. No. Necesitamos transparencia y tener una visión clara a través de las aguas cristalinas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Es bonito, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros. Pero no hemos terminado. Nos queda una. Y esa una está en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Otra vez tenemos que salir del desierto. En el capítulo 3 dijimos, ¿quién es esta que viene del desierto? Y hablábamos del desierto de nuestra alma. Amén. Pero, ¿qué desierto es este? ¿Quién es esta que sale del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es? ¿O sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Por qué dice que sube? Porque en nuestra vida hay dos desiertos. Una es el alma, el desierto del alma, y otra es el desierto de nuestro cuerpo. Por eso dice, ¿quién es esta que sube? ¿Cómo sube? En resurrección del desierto, recostada sobre su amado. Está hablando de transformación, de resurrección. No solamente salir del desierto del alma, ahora está hablando del desierto de nuestro cuerpo, que es un desierto hasta que Dios lo transforme y Dios pueda hacer que suba de la muerte a la vida en resurrección. Amén. Gloria a Dios.
Ahora sí, ahora somos como Él en este mundo. Ahora somos como Él, como el amado. Ahora el cuerpo está glorificado y ahora Cristo viene con los que son suyos para levantar a los suyos y instalarse como cabeza del cuerpo, con la misma naturaleza. Dios ha levantado, ha creado una transformación que nadie podía hacer. Solamente porque tú le dijiste, quiero besarte con los besos de tu boca. Atráeme y en pos de ti correremos. Solamente porque hubo un clamor que activó su memoria y dijo, este es mi pueblo que me clama. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que hemos completado el ciclo de una yegua. Ahora te encuentras con una mujer con una visión clara y ampliada, con un alma vivificada por el Espíritu, donde los ríos de agua viva fluyen por todo su ser, y un cuerpo resucitado, glorificado, en la semejanza de Él. ¿Sí? Y ahora, en esta posición, se cumple el versículo de Génesis 1:26, que dice, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra. Imagen y señorío. Ahora podemos reinar con Él 1000 años. Ahora estamos capacitados para reinar con Él 1000 años y enseñar a las naciones que han sido salvas para el milenio. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahora sí podemos decir, la obra ha sido completada. La obra ha sido... Ese no es el final. El final es la eternidad, pero es el principio del final, de mucha lucha o de toda lucha en nuestras vidas. Amén. Quizás vamos a ver un poquito más. ¿A qué hora terminamos? No terminamos. ¿12? Vemos como Dios ha cumplido su cometido. Él sembró un huerto y edificó una ciudad. Y hay que hacer dos cosas que están muy claras en las Escrituras, como un principio. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo dos cosas: para que la guardase y para que la labrase. El labrar significa edificación. Siempre estos dos principios van juntos: edificar y labrar, y edificar y guardar, que es protección, defensa. Por eso en el libro de Nehemías y de Esdras vemos que estos dos principios están. Edificaban con una mano, con otra mano defendían. ¿Sí? Con una mano el palustre, con otra mano la espada. Vemos en todo lugar, en toda la Biblia, cómo era edificación, todo era edificación y defensa. Ahora estamos disponibles para que Dios pueda trabajar en esto. Y al final del tiempo, Dios levantó una ciudad para que su pueblo morase. Y si vemos esa ciudad, va a haber mucha gente. No van a estar 4, ni los del mover. Te vas a encontrar mucha gente. Así que prepárate y no seamos racistas.
A lo mejor te encuentras un católico por allí al lado, o te encuentras otro, no voy a decir nombre para no decirlo, un metodista, un bautista, un testigo de Jehová, porque la salvación no es por doctrina, es por medio de la fe, aunque sí es bueno buscar la sana doctrina. Por eso vete acostumbrando a tener gente a tu lado que tú no pensabas. Pero tú tienes que, lo que tú estás haciendo aquí es adquirir peso de gloria. Un peso de gloria. ¿Sí? Para poder estar lo más cerca de Dios posible. Amén. Amén. Que el Señor os dé entendimiento, os dé sabiduría y os dé conocimiento, pero siempre en el amor del Señor y en la humildad de Cristo. Amén. Humildad es la palabra secreta. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Orgullo, Dios lo mira de lejos. No importa cuánto tú sepas. Este asunto, este negocio en el cual tenemos, es un negocio de corazón. No es de conocimiento, no es ni siquiera de doctrina. Es un asunto de corazón. Abraham fue idólatra. David fue asesino, mentiroso, adúltero, pero tenía un corazón conforme a Dios. No os estoy invitando a que hagáis nada de esto. Yo tengo un corazón muy bueno, entonces puedo adulterar. No, un momentito. Yo no voy a decir que Eugenio dijo eso, que Eugenio no ha dicho eso. Es un asunto de porque David tenía la capacidad de arrepentirse, de ser humilde. Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Amén. Había hecho cosas, pero él sabía que era Dios, porque Dios lo había escogido a él como un rey para su reino. Así que guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Y todo lo que Dios hace, ha hecho y va a hacer es a través de la vida de Cristo en ti. Deja que la vida crezca dentro de ti, aumente. No solamente sepas del amor, ama. No solamente sepas del perdón, perdona. No solamente sepas de la misericordia, sé misericordioso. No solamente sepas de la compasión, de cómo hacerlo. No, sé tú misericordioso. No importa lo que Dios, lo que no entendamos de Dios. Lo que importa es que tú guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y la vida es lo que te cambia, lo que te hace crecer y lo que te transforma hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. El Señor os bendiga.